Prospectivas para esta nueva semana a partir del lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo. Tenemos una semana muy movida, tenemos semana con muchos acontecimientos. De hecho, uno de los aspectos que va a estar marcando mucho más esta semana que viene, pues es claramente Júpiter directo. Se pone directo el día 11 de marzo y eso nos coloca o nos pone a trabajar a todos en una dirección nueva. Las cosas empiezan a caminar. Casi siempre que Júpiter se pone directo o cuando tenemos estos horóscopos o estas perspectivas de este mes, vemos que las cosas pueden tener mejor fluidez que de lo cotidiano. Entonces es una semana muy roja, es una semana muy, muy activa. De hecho, a partir de ahora, hoy sábado, ya 7 de marzo, empezamos a tener muchos planetas de lleno en el signo de Aries. Y yo creo que lo más esperado también va a ser el ingreso de Marte en su signo, el Sol. Es la última semana que nos queda del invierno, a la última semanita del invierno aquí en el hemisferio norte y de verano para el hemisferio sur. Es decir, que después de este horóscopo que tenemos, después del 15, ya vamos a entrar a la primavera. Estamos a una semana de cerrar este ciclo invernal. Eso también nos va colocando de otra línea en temas que se van terminando, temas que van acabando, porque cuando nosotros ya estamos cerrando el invierno, cuando ya empezamos a cerrar esa fase, nos queda tan solo esta semana que viene y después del 15 ya vamos a recibir no solamente la entrada de Marte en el signo de Aries, sino también vamos a recibir el Sol en el signo de Aries y muchas personas de signo Sol van a empezar a cumplir años por allá en primavera. Esta última semana de invierno que nos trae mucho movimiento porque recordemos que astrológicamente todo inicia cuando el Sol ingresa al grado cero de Aries y tenemos los días contados. Esto va a ser el 21 de marzo, aunque hoy estamos a 7. Este horóscopo del que vamos a estar hablando enmarca la semana del lunes 9 hasta el domingo 15, con la gran noticia de que este miércoles 11 de marzo vamos a tener a este Goliat, el gigante del zodiaco. Calculen ustedes, Júpiter estaba dormido por allá en Cáncer, lleva meses de estar durmiendo en Cáncer y este miércoles 11 pues empieza a despertar toda su energía, todo lo volcánico y todo lo que nosotros podemos disfrutar de este planeta cuando se pone directo. Hablemos un poquito acerca de la horoscopía, ¿de dónde viene? La horoscopía o esto de dar el horóscopo o esto de hablar parcialmente de un signo de manera general, ¿a qué se refiere? A tomar una pequeña fracción, tomamos una pequeña fracción a nivel general, a nivel zodiacal, y empezamos a determinar dónde se ubica el planeta regente de ese signo y empezamos a mirar cuáles son los aspectos astrológicos o los planetas, la luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno y claramente los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón, empezamos a mirar en el mandala de la semana astral cómo se ubica y cómo influencia a esa energía específica de ese signo. Claramente, si queremos tener una información directa, más personalizada, porque hay muchas personas de ascendente en Aries, muchas personas de signo Sol Leo, muchas personas tienen la luna en Libra. Entonces, para tener una información más específica acerca del yo, acerca de mi nombre, Javier, Tatiana, Claudia, Marcos, Pedro, Juan, se recomienda tener una sesión en privado, ahí es donde le recomiendo a ustedes tener una sesión, una consulta en privado para determinar en base a la carta natal de la persona los tránsitos que específicamente llamas hacia la vida de la persona, ¿no? Esto es un tema más general, hablar generalidades de cómo se va a estar moviendo la energía si tú eres ascendente en Aries o si tú eres ascendente en Géminis o si tú eres de signo solar Acuario o si tú eres de signo lunar Piscis y vamos a ir pasando. ¿Cuál es la técnica? ¿De dónde sale este concepto de la horoscopía? ¿De dónde sale esto? Oros es lo que ve. Copía, horóscopo, copía nos habla de observar con lupa, agrandar, determinar. Entonces la palabra horóscopo nos está hablando de reloj, nos está hablando de tiempo, nos está hablando también de observar una fracción en el universo en relación a los signos zodiacales e irla pasando por el punto más importante del zodiaco. Hay una parte que es muy clave en el zodiaco y se llama el grado cero de Aries. ¿Por qué?
porque en ese grado cero de Aries, si ustedes googlean, colocan en Google grado cero de Aries o más conocido como la grieta cósmica, ustedes se van a dar cuenta que les aparece una imagen de la grieta como si el universo estuviera partido, como si algo pasara allí. Astronómicamente también está contemplado dentro del estudio que se hace en las ciencias y en la parte de la medición de los equinoccios y demás y de los inicios. Entonces ese grado cero de Aries, por eso tomamos en la astrología ese punto de referencia y vamos pasando cada uno de los signos del zodiaco por ese grado cero de Aries, que es lo que yo siempre muestro en el mandala, y desde ahí empezamos a mirar cómo está la situación para ese signo, para esas personas que nacieron con ese ascendente o que nacieron con el signo solar y lunar. Estoy dando esta introducción, hablando un poquito, casi nunca lo hago, sino que voy directo a los signos, pero estoy hablando porque sé que es importante que ustedes también sepan de qué es lo que estamos hablando, cómo se compone, cuáles son las generalidades y por qué siempre tomamos como referencia esa parte. Esto del tema del horóscopo, que si sí o no, también es la excusa a través de estos arquetipos de poder tener un mensaje según la lectura del universo y sobre todo, lo clave en esto son las posiciones de los planetas, cómo están para ese signo. ¿Listo? Son generalidades, muchas veces como por ejemplo podemos decir que la gran mayoría de personas, en este caso de México, les gusta la ranchera. Esa es una generalidad. No obstante, podría haber una persona de México que no le guste la ranchera. Otra generalidad, podemos decir que las personas de México, los mexicanos, les gusta el picante. Podría haber una excepción donde a algún mexicano no le guste el picante, pero dentro del rango general, pues es lo que destaca la cultura mexicana, que les guste la ranchera, que les guste el picante. Sí, nos enfocamos en generalidades. Podemos decir que en este momento, por ejemplo, Irán, Israel están librando una batalla, ¿sí? No obstante, pueda que en este momento hayan personas que estén en Irán o pueda que haya personas que estén en Israel y gocen de tranquilidad. Podría pasar, puede haber excepciones, pero en un marco general podemos hablar de qué es lo que está pasando allá. Pues bien, la horoscopía, el tema del horóscopo a través del ascendente es exactamente igual. ¿Qué está pasando en Aries? ¿Qué está pasando en Tauro? ¿Qué está pasando en Libra? De acuerdo a las posiciones planetarias que vamos teniendo para ese signo en particular. ¿Listo? Como generalidades de la semana. Y lo vamos a hacer utilizando el ascendente para que ustedes se fijen más dónde tienen o cuál es su ascendente. Y después de ver el ascendente pueden pasar el signo solar y después de percibir o de escuchar el signo solar, pueden mirar su signo lunar, es decir, que el signo lunar de últimas. ¿Por qué? Porque el signo lunar, como su nombre lo dice, está gobernado por la luna y la luna tiene tránsitos muy rápidos. La luna se mueve muy rápido, la luna dura 2 días y medio en cada signo, eso es muy rápido. La luna le da la vuelta a todo el zodiaco en 28, 29 días. Entonces, como se mueve tan rápido, es mejor tomar como referencia el fijo, que es el ascendente, el solar y de últimas el lunar. Esto como para dar un poquito la introducción de qué viene y para aquellos que me han estado preguntando en las redes sociales, Javier, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no se hace de esta manera? ¿Por qué tendría que ser de esta forma? ¿De dónde nace? Y pues vale la pena también tener esa explicación. ¿Listo? Luego de poder, dicen por acá, yo soy la mexicana que no tolera el picante. Por ejemplo, hay sus excepciones, ¿no? Tiene sus excepciones el tema. Pues bien, sean ustedes bienvenidos un sábado más lleno de mucha energía. Ya estamos hoy a la altura de 7 de marzo. Tenemos unas energías planetarias maravillosas para todos los signos. Antes de salir al aire estuve mirando como el mandala, estuve mirando un poquitico de cómo se van ubicando las posiciones planetarias para cada uno de los signos. Y esto está bien interesante. Como siempre, hay unos signos que tienen más gobernabilidad, que tienen más tema, que van a estar mucho más marcados que otros y los vamos a estar desarrollando en el transcurso que hablemos para cada uno. Voy a compartir la carta y esta carta nos marca ya generalidades, entonces la carta nos va permitiendo como tener el centro, ubicar mejor el centro, ¿verdad? Y entonces a través de esta línea estar como un poquito más introspectivos, hacer una pequeña introspección acerca de cómo viene esto, cómo se va a marcar.
La ventaja que yo veo, lo que estuve mirando para todos los signos del zodiaco es que es una semana donde el gigante del zodiaco, hay un planeta que se le llama así el gigante o el grande o el planeta, el gran planeta benefactor, en este caso es Júpiter. Júpiter, Júpiter, todos queremos a Júpiter de nuestro lado. Todos queremos saber dónde tenemos a Júpiter. ¿Qué está haciendo Júpiter? ¿Júpiter me beneficia o no? Esa es una de las grandes cualidades que tiene este planeta Júpiter porque trae gozo, Júpiter trae buenaventuranza, Júpiter es el planeta de la fe. Calculen ustedes, Júpiter es el planeta de las cosas maravillosas de la vida. Por lo general, cuando Júpiter va pasando por algún área de nuestra vida, pues la misión de Júpiter es solucionar. Entonces vamos a mirar signo a signo cuál es el que más va a estar beneficiado con esta entrada tan maravillosa del majestuoso Júpiter. Calculen ustedes que Júpiter, astronómicamente hablando, Júpiter es un planeta tan grande que caben alrededor de 99 veces el planeta de nosotros. Es decir, 99 veces el tamaño de nuestro planeta logra abarcar las dimensiones, lo macro, o sea, calculen ustedes, 99 veces nuestro planeta. Si nuestro planeta, pues de todas maneras tiene unas dimensiones gigantescas, calculen ustedes, multiplíquenlo por 99. Y este tema de multiplicar el planeta 99 veces, pues ahí alcanzaríamos el tamaño del gigante. Júpiter es el mismísimo Zeus. Júpiter a través de la mitología nos va contando que una de las razones de que sea el gran benefactor, este planeta, pues es porque su masa es tan grande, los anillos de Júpiter, su masa es tan desorbitante, es tan magna, que la órbita que realiza Júpiter en el sistema solar y todos los movimientos que va haciendo es lo que permite que algún tipo de cometa o es lo que permite que algún tipo de piedra celeste o de pronto algún cuerpo extraño que pudiera impactar en nuestro planeta como meteorito, algo que pudiera impactar nuestro planeta desde cualquier tipo de cuerpo celeste desde afuera, pues gracias a este planeta que es su tamaño es tan grande, su velocidad y la manera de moverse en la órbita en relación al sistema solar es tan benefactora para nosotros como planeta, como humanidad, que logra atrapar todas estas piedras, logra absorber todos estos cometas, logra desviar de su órbita, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos en la astrología el gran benefactor, porque beneficia de una u otra forma nos protege. De hecho, científicamente, en los cálculos que hace la astronomía, si este grandísimo del sistema solar, si este gigantesco Júpiter se saliera o se desorbitara, nosotros quedáramos prácticamente a la deriva, ¿sí? Quedaríamos expuestos a una cantidad de tropiezos universales, ¿no? Con las piedras, las rocas, los meteoritos, los asteroides, serían muy fácil en este caso que impactara nuestro planeta. Por eso el tamaño de Júpiter es muy benefactor. Ahora bien, en los temas astrológicos, trayendo esta información un poquito a nuestra psique, a nuestra vida, pues tiene que ver con lo majestuoso. Por eso Júpiter, al ser tan benefactor, también es un planeta regente de la felicidad. Es un planeta regente de los tamaños grandes. A Júpiter le gusta todo lo grande. Júpiter es el planeta regente lo grande. Camisas grandes, carros grandes, países grandes. Todo lo grande es muy Júpiter. Cuando tú ves algo gigantesco, algo enorme, XXL, por eso Júpiter también, un mal tránsito de Júpiter puede agrandarnos un poquito en tamaño, ¿sí? También una parte de la astrología a través del sistema y los nutrientes y todo esto, también es muy fácil analizar que a veces cuando tenemos un tránsito de Júpiter podemos agrandar nuestro tamaño, podemos subir de peso, ¿sí? Habría que mirar de qué forma, ¿no? Porque casi siempre, como Júpiter es un planeta regente también del hígado, entonces suele agrandarnos en tejido adiposo compacto, suele agrandar el tamaño de nuestro cuerpo y nos vemos claramente, pesamos más. Entonces, con Júpiter también hay que tener cuidado. Con Júpiter hay que tener cuidado porque cuando Júpiter se pone directo, y estoy hablando de todo esto, porque este miércoles 11 de marzo Júpiter se pone directo para todo el zodiaco. Entonces va a estar activando puntos en nuestra carta para cada uno de nosotros. Y también cuando Júpiter está directo, caemos, podemos caer en el exceso.
porque Júpiter también es el planeta regente un poquito del exceso, ¿sí? De la exageración, porque como es tan grande, entonces a veces situaciones pequeñas Júpiter las puede ver en un mal aspecto en la carta, las puede ver gigantescas, terrible esto que me está pasando, es como, wow, esto es inmenso, dependiendo del ojo que lo vea. ¿Sí? También puede haber una cosa que es muy, muy pequeñita, muy tranquila y Júpiter se encarga como de decir, wow, esto es maravilloso. Dada esta pequeña introducción acerca de cómo vamos a tener esta semana tan majestuosa, ya ustedes calculen ustedes las dimensiones de lo que vamos a estar viviendo. Entonces, vamos a empezar con el horóscopo de esta semana, ¿verdad? Con las perspectivas, en este caso, lo vamos a ver en el sentido. Vamos a ver esto, vamos a empezar con el signo de Aries, ¿verdad? Entonces, en la semana del 9 al 15, ¿sí? Esta semana del 9 al 15 vamos a mirar para Aries, cómo se acomoda para Aries esta semana. Bueno, si tú eres ascendente en Aries o eres de signo Sol o Luna Aries, especialmente los ascendentes, especialmente estos ascendentes que están allí, ¿no? Pues hay una noticia muy bonita. Hay una noticia muy alentadora para ascendentes en Aries, es que ya empiezan a tener de lleno esta semana, del 9 al 15, la visita de Venus. Cuando Venus está en Aries, pues Aries se siente como más cálido, Aries se siente como más amado, se siente como más querido, querida. Este aspecto astrológico permite que haya empoderamiento. Aries, el ambiente astrológico que hay del 9 al 15 para Aries es también de reconocer el valor interior. Por lo general, estos aspectos le permiten a Aries reconocer su fuerza, reconocer su brillo y cuánto valgo. Uno de los trabajos que va a tener Aries esta semana es decir, bueno, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale lo que yo he hecho? ¿Cuánto valgo yo como persona, como esencia, independientemente de lo que tenga? Fíjense que Venus transitando en Aries le está diciendo a ascendentes, aprende a valorarte con lo simple, con lo espíritu, con la llama. ¿Dónde estás depositando tus valores? ¿Sí? Venus en Aries se vuelve muy reflexivo porque llega a la cabeza, además está haciendo unos aspectos con Saturno y con Neptuno, donde reflexionar acerca de por qué me estoy dando valor. ¿Me estoy dando valor porque tengo esta carrera? ¿Me estoy dando valor porque tengo estos 5 casas, 3 carros, tengo tanto dinero? Venus cuando llega a Aries lo pone en esta situación de debo aprender a darme valor por lo que soy, como espíritu, como energía, como esencia. Venus en Aries le va a recordar en esta semana también que los seres humanos ya somos. Sí, no tengo que llegar a ser algo, sino que ya soy por excelencia algo, ya merezco. Es el merecimiento. Venus es el planeta que le dice a Aries, aprende a conectar ese merecimiento que si estás vivo y estás en este planeta, ¿qué te hace pensar que no hay un espacio para ti? ¿Qué te hace pensar, Aries, que no tienes una valida? ¿Qué te hace pensar que no hay cosas que puedas vivir muy bonitas, muy armónicas? Este tránsito es muy bonito para Aries porque además cuando hace conjunción con Neptuno y con Saturno es como la manera de concretar los sueños. Si bien es cierto que Neptuno es el sueño o es en este caso la imaginación de lo que yo puedo llegar a alcanzar, Aries esta semana del 9 al 15 va a lograr conectar a través de aterrizar o darle forma a los sueños. Entonces, tienes una muy buena semana, Aries, porque casi la energía principal está dividida. Aries es un signo que no solamente está teniendo la visita de Venus, sino que también su planeta regente Marte le está ayudando a depurar todos aquellos temas de pronto confusos o difíciles que vivió en el pasado. Es una semana muy espiritual para Aries, es una semana de mucha introspección, es una semana donde Aries va a poder conectar con valores internos. Es una semana donde también Aries va a estar reflexivo en decir, wow, se me había olvidado esto de mi vida, se me había olvidado que esto es importante para mí. Gracias a estas posiciones planetarias, además que se está preparando porque el Sol está próximo a ingresar a Aries, entonces pueda que haya mucha excitación, que haya mucha libido, que haya mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, lo cual es maravilloso. Es una semana también para poner toda esa energía a disposición de lo que ustedes quieran vivir.
¿Qué les sugiero? ¿Qué sugiero yo con este tránsito para las personas de ascendentes, soles o lunas en Aries? No dejen de meditar. Yo creo que la meditación es clave, porque también cabe resaltar que Aries tiene mucha actividad planetaria. Tienes en este momento a Mercurio, tienes a Marte, tienes al Nodo, tienes al Sol en tu casa 12. Entonces es importante que a través de estos puentes de meditación, a través de estos espacios íntimos con el silencio, pues tú puedas encontrar grandes insights y grandes respuestas a cómo hacerlo. Si bien Saturno le está pidiendo a Aries iniciar cosas, iniciar procesos, hacer cosas nuevas, muy posiblemente hayan muchos ascendentes o soles Aries que no sepan por dónde empezar y digan, bueno, yo tengo estos sueños, Neptuno, yo he venido pensando en esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aterrizo? ¿Qué nombre le pongo? Se supone que debo empezar por dónde. Todas esas preguntitas se encuentran a través de la meditación. Aprovechen que tienen su planeta regente en la casa 12 y les permite abrir vínculos y diálogos universales. Esto es clave. Una semana muy espiritual, una semana cargada también de mucha libido, muy libidosos los arianos, que de por sí son un signo de acción, que de por sí son un signo de armas tomar, ¿no? Y pues con esto de la libido, pues calculen ustedes aún más. Entonces creo que es una semana que les beneficia mucho, donde ustedes van a poder como conectar con toda esa fuerza, toda esa pasión. Aprovéchenla también para que lo puedan sentir de esa misma manera, ¿no? Claramente hay que proyectar también de esta forma. Vamos a mirar ahora cómo están las energías para el signo de Tauro. Vamos a mirar a Tauro cómo se aspecta esta semanita. Recuerden la introducción que hacíamos al inicio, que vale la pena primero estar mirando. En este caso, el signo ascendente. Entonces, para Tauro, si tu ascendente es Tauro, esta es una semana, una semana muy caliente, muy introspectiva y es una semana donde se facilitan las cosas para Tauro. Aquí, por la posición de la luna, hago un hincapié. Si tú tienes luna Tauro, también es una excelente semana adicional de los ascendentes y los soles. La posición de la luna es supremamente benéfica para Tauro esta semana del 9 al 15. Ahora, tanto que hay en la casa 12, en el inconsciente, cuando Venus está en Aries, en la casa 12, le está diciendo a Tauro que los temas que ustedes venían haciendo en el pasado, que esta es una muy buena semana para hacer unos ajustes, hacer unos cambios y darle de pronto más valida al pasado. Es una semana que le invita a Tauro a mirar el pasado. Tauro, mira hacia atrás. ¿Cómo hiciste atrás cosas? ¿Cómo lo hiciste hace 5 años? ¿Cómo lo hiciste hace 10 años? ¿Cómo hiciste temas en el pasado? ¿Cómo has venido viviendo con estos últimos 7 años teniendo a Urano en tu signo? Y le está diciendo a Tauro, es como si Venus le hablara y le susurrara, que es su planeta regente a Tauro, diciéndole, apaláncate de la experiencia que tienes. No estás en cero, Tauro. No estás en cero. Yo sé que esta energía para Tauro ha estado muy movida. Esto lo he dicho varias veces y ya casi Urano está saliendo, ya casi Urano está como depurando, ya casi Urano se filtra de una manera distinta. Hay una gran ventaja que tiene Tauro. Júpiter al ponerse directo en la casa 3 para Tauro le da como luz verde a que aquellos proyectos que estaban frenados o aquellas cosas que no se estaban dando, pues buscar un mecanismo diferente, que aparezcan soluciones. Por lo general, cuando Júpiter se pone directo en la casa 3, Tauro logra encontrar la respuesta que estaba buscando. Es importante hablar, Tauro. Si tú eres una persona de signo Tauro, solo Luna, habla, conversa, llama amigos, socializa más, no te encierres. A veces no es lo difícil que estás viviendo, Tauro, pero fíjate que este mandala te está diciendo que esta es una muy buena semana para encontrar respuestas a través del vínculo. Pero si tú no llamas a nadie, si no sabes hacer algo, pues pregunta cómo se hace. Si no sabes de este tema, averígualo. Llama amigos, llama a gente del pasado. También está diciendo Júpiter que tienes una gran riqueza a través de las amistades, de los conocidos, de los vecinos.
También hay que ayudarse un poquito. Esto no es solo de a ver cómo se ponen las posiciones, sino que este mensaje también te sirva para ser un poco más habilidoso y saber que grandes, a veces grandes problemas requieren única y exclusivamente de pequeños movimientos. Sobre todo para ti, Tauro, que tienes a Urano allí, que está diciendo con poco esfuerzo lograr grandes beneficios. Pero sí o sí hay que actuar, hay que hablar, hay que moverse. Es una semana también que invita a las personas de Tauro a hacer una capacidad de acción frente al futuro. Si tienes a Marte en la casa 11 Tauro, pues esto también está diciendo que hay que pensar un poquito más allá, no ser tan conformistas de estar pensando solamente en una semana o en un mes o de pronto en 3 meses, como que Marte te dice, hey, visiona a diciembre, visiona al otro año, metas a largo plazo. Entonces Tauro es una semana de reflexionar un poquitico más cómo están mis metas a largo plazo, qué voy a hacer yo este año, pero qué voy a hacer en 4, en 5. Yo sé que últimamente con temas psicológicos y todo esto, que no planear, que no decir, que vivir el momento, pero hay excepciones. A Tauro le está diciendo el mandala, pues sí, pero también plantéate, ¿sí? Dale forma, ayúdate con Saturno, con Neptuno y con Venus en tu casa 12 del inconsciente y trata de darle forma de cómo te visualizas más adelante, independientemente de que se cumpla o no, que eso te sirva como una fuerza y una energía precursora para poder avanzar en cosas que estés haciendo en el hoy. Las metas, esto para todos los signos, yo creo que no solamente para Tauro, las metas que nosotros nos planteamos en la vida o cuando nosotros colocamos desde la psicología cuáles son las metas o a dónde tú quieres llegar a futuro, no es tanto porque se tenga que cumplir o no. Realmente esto se hace es porque para la psique de los seres humanos, para nosotros como mamíferos, es importantísimo fijarnos metas. ¿Sí? Fijarnos metas. Ahora, que se den o no se den o que la vida tenga algo diferente para nosotros es lo más normal. Muy posiblemente con tantos cambios que hayan hoy, muy posiblemente el universo tenga un camino distinto para nosotros, pero que de eso se ocupe el universo. Nosotros debemos ocuparnos de fijarnos metas por el simple hecho de que somos mamíferos. Entonces, Tauro aprovecha esa energía, fíjate metas para que eso no quede inconcluso. Para nosotros, como olfativos, como raza, es importante tener un foco de metas hacia adelante, ¿no? Entonces, que esto no se le olvide, en este caso para Tauro. Vámonos con Géminis. Géminis del zodiaco. Bueno, levemente ustedes saben que estos temas a veces estamos en vivo. Para los que van a ver esto grabado, pues bien, pero para los que estamos en vivo, es importante en este caso que ustedes me regalen su feedback, los que están viéndome en este momento en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Los invito para que me regalen su feedback con un guiño, con un hola, ¿sí? Para que la transmisión no se caiga, por favor. Entonces sí es importante, si les queda fácil, si de pronto no van conduciendo, que ustedes me puedan regalar un mensajito para que se active la comunicación en los mensajes y no se baje la transmisión que estamos haciendo en este momento. Si los que me puedan colaborar, genial, genial con eso. Géminis, vamos que con esta semana para Géminis. Bueno, Mercurio Casimi para Géminis. Esto es muy bonito. Mercurio en la casa 10 pone el cerebro de Géminis más activo de lo normal. Claro, no te olvides, Géminis, que tu planeta regente Mercurio está por la casa 10 en los proyectos y está retrogradando, pero está haciendo un aspecto demasiado fluido, en este caso, con Júpiter. Entonces, si tú eres ascendente en Géminis, Luna o Sol Géminis, un excelente momento para echar a andar temas y para mirar, para revisar, para estar analizando mucho tus finanzas, para estar mirando cómo te vas a mover, en qué vas a invertir, cómo lo estás haciendo, planear las situaciones. Cuando Géminis está en la casa 10, en este caso Mercurio, favorece mucho los diálogos, favorece mucho alianzas, favorece mucho estar como atentos a cosas que ustedes se trazaron al principio de año. Géminis, Mercurio retrógrado en la casa 10 te está diciendo cuáles fueron los deseos de las 12 uvas el 31 de diciembre. Devuélvete, Géminis, esta semana.
esta semana devuélvete aquellos deseos que te planeaste, aquellos deseos que tú pusiste en la hoja para cumplirlos este 2026. Mercurio retrógrado en la casa 10, que son las metas, le dice a Géminis, ascendentes, soles y lunas, ¿recuerdas que dijimos que íbamos a hacer esto en enero? ¿Ya lo hicimos? ¿Recuerdas, Mercurio retro, recuerdas que dijimos esto en diciembre, que lo íbamos a hacer en febrero? Géminis, ¿ya lo hiciste? ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a hacer esto en marzo? Hey, Géminis, ¿ya lo hiciste? Es como ese llamado, como ese llamado, como esa vocecita que está diciendo no procrastinar. A veces Géminis tiene mucha energía y a veces Géminis tiene mucho en la mente y a veces Géminis como que piensa un poquito más de la cuenta. Pero este aspecto astrológico le está recordando a Géminis que hay metas, o sea, casa 10. Ahora, Marte beneficia mucho las situaciones que puedan estar viviendo también en relación a sus proyectos vocacionales, a su profesión y demás. Excelente momento para que Géminis active. Por eso su planeta está retrogradando en un aspecto supremamente benéfico con Júpiter en la casa 2 y diciendo, si no empezamos ahora con pequeños movimientos, entonces, ¿para cuándo? Algo así como la famosa frase de ¿para cuándo el anillo? ¿Y para cuándo el anillo? Pues Géminis, hazte esa pregunta, ¿para cuándo el anillo? ¿Para cuándo el compromiso? ¿Para cuándo vas a hacer la entrega contigo mismo? Es un aspecto muy bonito que le está diciendo Júpiter directo esta semana, el día más exactamente 11 de marzo, en la casa 2, que es la casa de las herramientas, de los recursos, de lo que tengo. Ponte a pensar algo, Géminis. ¿No crees que es más fácil hacer algo con lo que se tiene a la mano que tratar de hacer algo con lo que ni siquiera tienes o apenas estás pensando? Es como aterrizar un poco. De ahí que Saturno en Aries, en la casa 11, también le esté diciendo a Géminis, empieza con pequeños pasos, como cuando aprendimos a gatear. No se corrió la maratón, no, solitos, como aquellos solitos, como cuando le dices a un niño solito, 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 para que vaya avanzando en la vida. Emocionalmente, Géminis, eres uno de los signos que va a estar más retado del 9 al 15, dado que tienes la posición de la luna negra y la luna normal en perfecta conjunción. Es como si la sombra y la oscuridad, como si la luz y la sombra, como si ambas se fusionaran al frente del otro, Géminis. Hay que tener cuidado con los bajos instintos también, porque cuando estas dos lunitas están juntas, para ti en la casa 7, pues hay que mirar qué es lo que pide la sombra. ¿Qué es lo que está pidiendo la sombra? Géminis, dale voz, dale vida a eso que está pidiendo para que eso no te coma por dentro. Entonces es importante para que Géminis lo vaya revisando y lo vaya trabajando en esta semana, en esta semanita que tenemos acá, ¿no? Bueno, vamos con el otro signo. Aprovecho para invitarlos. Recuerden que vamos a mirar ahora Cáncer. Recuerden que tenemos en este caso nuestro próximo encuentro lo vamos a tener en México. Vamos a estar en Ciudad de México, en las pirámides, recibiendo este trígono. De hecho, hablando de Géminis, pues si tú eres de signo Sol, ascendente o Géminis, ustedes son uno de los que están más llamados a hacer esto, ¿no? Géminis está siendo más llamado a hacer este proceso del que vamos a estar viviendo por allá el 22 y el 23 de mayo en la Ciudad de México. Voy a hacer un viaje a Ciudad de México para ir a las pirámides de Teotihuacán y en las pirámides de Teotihuacán está recibiendo la energía solar que vamos a tener cuando el Sol, valga la redundancia, haga conjunción con Urano en los primeros grados de Géminis y trigo a Plutón en Acuario. Esto lo vamos a estar viviendo el día 23 de mayo. Por eso mi próximo encuentro va a ser en México, Ciudad de México, en la pirámide del Sol. Vamos a subir, ahora está permitido subir y vamos a hacer una meditación y toda la información ustedes la van a encontrar ahí en mi página web Centro Holístico Javier Aragón, ahí ustedes encuentran toda la info, el día que salimos, porque van a ser 2 días, viernes 22 y sábado 23. Todos los que están en Ciudad de México, pues nos vamos a volver a encontrar nuevamente en este lugar, pirámides, y estar viviendo esta experiencia tan maravillosa. Esto va a pasar astrológicamente el día 22 y 23, por eso la reunión y el epicentro va a ser allá justamente en esas pirámides. Es nuestro próximo encuentro. Toda la información, toda la descripción, toda la temática de lo que vamos a estar desarrollando esos 2 días la encuentran en mi página web. Ahí está en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Ahí ustedes van a encontrar el itinerario de lo que vamos a estar haciendo estos 2 días. Van a ser 2 días para recibir el Sol entrando en Géminis en conjunción a Urano, Trígono, a Plutón.
Esto ninguno de los que estamos vivos habíamos tenido la oportunidad de vivir semejante aspecto. Entonces, qué bonito que lo podamos vivir en comunidad y que lo podamos tener ahí para todos, para que ustedes se vayan conectando y vayan separando también sus cupos, sus lugares y demás. Bueno, pasemos ahora con cáncer. Vamos a mirar las energías para cáncer. ¿Qué hay? La semana pasada estuvo interesante para cáncer, ¿sí? Le gustó a cáncer. Pues cáncer, si la semana pasada te gustó, este no es mío, no es eslogan, pero vale la pena decirlo. Es una semana muy bonita para cáncer. Cáncer ya se viene despertando con cosas interesantes. Cáncer ya tiene más fuerza. Cáncer, ya el reloj sonó. Ya hay muchas cosas bonitas que tienes a tu favor. Yo creo que esta semana es el gran despertar de los crustáceos. Si tu ascendente es cáncer, tu signo sol o luna es cáncer, pues mira, lo mejor que le puede pasar a cáncer entre el 2025 y 2026 es tener al gigantesco del que estábamos hablando al inicio del live, que se despierte, que se despierte. Muchos de ustedes estaban preguntando desde el 2024-25, Javier, yo no siento a Júpiter en cáncer. Yo no he sentido, soy de signo cáncer, soy ascendente en cáncer, pero yo no he sentido a Júpiter ni lo bonito. ¿Por dónde está Júpiter que no lo veo? ¿Dónde estás que no te encuentro? Pues bien, este miércoles 11 se pone Júpiter directo en el signo de cáncer, logrando generar mucha fuerza, mucho entusiasmo, nuevos proyectos. Creo que vuelve a ser el signo de mayor impacto, de mayor beneficio. Además que Marte le está haciendo un aspecto superfluido a cáncer. Uno de los aspectos que mejor puede recibir cáncer es cuando Marte está o bien sea en los primeros grados de Escorpio o bien sea en los primeros grados de Piscis. Y en este momento se ubica no solamente Júpiter directo, sino que también tienen a Marte en una posición muy benéfica en filosofías de vida, en revisar asuntos pendientes que tengan. ¿Saben también este aspecto que da Mercurio retro en trígono a Júpiter para cáncer? Es tener esa fuerza de tomar la decisión de hacer algo. Porque muchas veces no es que cáncer no sepa de qué viene, muchas veces no es que cáncer no entienda qué es lo que está pasándole en la vida. Ellos entienden, son un signo muy sigiloso. Cáncer, son silenciosos, pero son muy inteligentes. Entonces ahora con Júpiter es como tener esa fuerza, sentir ese empoderamiento. Júpiter da eso, Júpiter logra como dar esa confianza para dar ese paso con Marte en la casa 9 de tomar una decisión incluso muy radical en sus vidas. Ahora les quedan prácticamente 4 o 5 mesecitos de este beneficio de tener a Júpiter allí. Entonces, Cáncer va a tener una semana muy tranquila de muchas decisiones. Es algo también que los invita a ser más reflexivos y a conectar con su valor propio. Esto me parece genial, porque Cáncer es un signo que nace dolido. Claro, su planeta regente es la Luna. La luna es muy cambiante. Entonces, el hecho de que la luna le dé la vuelta al zodiaco en 28 o 29 días hace que Cáncer un día se sienta feliz, al otro día como que, uy, el mundo me pesa, al otro día como que estoy triste, al otro día como que estoy mejor. Claro, y si eres una mujer de Sol Cáncer o ascendente en Cáncer, pues aún más, porque tienes avatar femenino y esto tiene que ver con las hormonas y como que Cáncer dice, bueno, ¿de qué va esto que no logro tener una estabilidad emocional? Pues efectivamente ustedes son el signo que menos estabilidad emocional van a tener por estar regidos por la luna. Es una semana donde ustedes van a tener esa fuerza. Claro, Júpiter cuando está directo en la casa uno para cáncer es como iniciar, dar el primer paso para que muchas cosas en la vida empiecen a acomodarse, muy posiblemente no como ustedes quieran, eso sí cabe aclararlo. A veces con Júpiter allí, recuerden que es la misma representación de Zeus, suelen las cosas acomodarse, pero no a la estructura de lo que yo quiero, sino el propósito de vida. Entonces también cáncer hay que aprender a leer esto, ¿no? Que a veces la vida le está quitando a cáncer algo y cáncer se pone a llorar, pero la vida lo está haciendo para que estés mejor. La vida lo está haciendo porque a veces nosotros no somos tan conscientes de lo que pedimos o de lo que estamos añorando, ¿no? A veces creemos, sobre todo, que necesitamos algo y la vida dice, no, tú no necesitas eso, lo que requieres es esto, lo que te hace falta es fuerza, lo que te hace falta es fe, lo que te hace falta es tomar una decisión en tu vida, ¿sí? Y a veces cáncer puede sentir que es otra cosa. Entonces, ábranse cangrejos, crustáceos del zodiaco, porque esta semana del 9 al 15
van a sentir esa fuerza y esa energía que tanto venían esperando también y que ya era hora, ¿no? También. Ya era como necesario. ¿Qué vale la pena revisar? Saturno está en una posición muy ofensiva frente a Cáncer, ¿no? Hablando ahora que está muy de moda con los distintos frentes. Cuando Saturno está en Aries en la casa 10 es muy, muy lesivo frente a Cáncer, muy exigente frente a Cáncer. También este puede ser un aspecto donde ustedes se sientan como más exigentes de lo normal. Aprovechen esa energía. Si te estás exigiendo más de la cuenta Cáncer es porque algo dentro de ti está hablando que se requiere hacer diferente. A veces Cáncer como que lo que decíamos, ¿no? Quiere acomodar las cosas a hacerlas como a su tiro, a su forma de ver, pero ahí es donde la vida le está diciendo, hey, aprovecha también los momentos que están viviendo para que se haga de una manera distinta. Eso es importante tenerlo en cuenta si tú eres de signo Cáncer, Sol, Luna, ascendente. De todas formas, creo que siguen todavía, continúan en una muy buena energía para esta semana que se viene. Vamos a entrar de lleno al signo de Leo. ¿Qué pasa con Leo? A ver, ¿qué pasa con Leo si son ascendentes? Recuerden esto, ascendentes en Leo o si en este caso tienen la luna en Leo. Leo me gusta. Leo, ustedes saben que es uno de los signos que yo siento que tienen siempre algo que contar, tienen algo que decir. Leo, esta es una semana donde el sol se aproxima a los primeros grados dando la bienvenida. Leo es un signo que está cerrando cosas. Muy posiblemente si eres ascendente, sobre todo ascendentes en Leo, están cerrando cosas. El sol se ubica en la casa 8, está fronterizo. Por lo general, la posición que ofrece el mandala para esta semana del 9 al 15 de marzo hacia Leo es cierre, culminación, movimiento, terminar etapas, empezar algo nuevo en la vida, empezar a contar una historia distinta. Leo tiene una semana muy, muy reflexiva a través de los vínculos que se cierran y de las transformaciones con los demás. Plutón es demasiado amenazante para Leo en la casa 7, entonces es muy normal que soles o ascendentes estén cerrando vínculos con otras personas, estén determinando muchos temas de qué me sirve, qué no me sirve, como cuando abres el cajón y empiezas a sacar papeles, documentos y dices, ay, esto ya se venció y lo arrugas y lo botas y sacas otro papel y dices, ¿esto qué es? Y no, esto todavía no sirve, entonces rompes el papel y lo tiras a la cesta. Eso está haciendo Mercurio retrógrado en Pisces en la casa 8 para Leo, como hacer toda esa limpieza y depuración de con qué me quedo, ¿sí? Además que está Marte allí también, y esto es importante para Leo, ¿qué pasa, qué no pasa, qué me sirve, qué estoy usando, qué ya no estoy usando en mi vida? Si tú eres ascendente o sol, Leo, pues también revisa eso, ¿no? Date cuenta que hay que hacer una limpieza por esta época, es una semana de aseo, hacer aseo en la psique, hacer aseo en la vida, hacer aseo físico, qué voy a utilizar, qué definitivamente ya final no va más y pues requiere de movimiento, ya no trates de pegarlo, ya no trates de remendarlo, es lo que está diciendo Marte allí, sino por el contrario, abrirse a nuevas cosas. Observemos que Saturno y Neptuno para, en este caso para Leo, en esta conjunción con Venus, también está diciendo que afuera, la casa 9 no necesariamente tiene que ser el extranjero, pueda que para algunos sí, pero afuera, es decir, fuera de mí, a mi alrededor, fuera de mi forma de pensar convencional, puedo encontrar grandes beneficios y grandes temas que estoy buscando en mi vida. Puedo sentirme más vivo, puedo sentirme más valorada, más valorado. Entonces también es una semana como para entrar en esos puntos de ver un poquito más allá. Júpiter, que va a estar directo, pues claro, Júpiter lo van a tener directo en la casa 12 para Leo, haciendo mayor conciencia. Es el planeta que si sale de Cáncer va a estar próximamente en Leo. Entonces Júpiter lo que está es como preparando ese nacimiento. Los Leos tienen más o menos como unos, yo le calculo unos 6 o 7 meses de embarazo. Todos los ascendentes en Leo y todos los soles en Leo vienen embarazados astralmente, energéticamente. Cuando Júpiter se ubica en la casa 12 es porque van a dar a luz. Algo va a salir, algo nuevo a partir de julio, agosto hacia arriba, empieza a manifestarse en los leones. Entonces es como Júpiter que está gestando, ¿sí? En el vientre, en el útero universal y va a traer grandes o va a mostrar grandes avances a partir de julio. Por eso pueda que estén como muy introspectivos y también es la semana de hacer aseo. Claro, hago aseo
retiro lo que no para recibir lo nuevo. Creo que es otro signo que lo va a estar pasando muy bien. Los leo. Bueno, como decíamos hace un rato, si es posible un mensajito por acá, TikTok parece que la señal se cayó. Parece que no hay señal en TikTok, no hay vida en TikTok, en Instagram menos, en Facebook ni se diga, y YouTube como que no hay nadie. Creo que el internet se cayó porque no hay mensajes. Ustedes me pueden ver y escuchar, por eso estamos en desventaja. Estamos en desventaja porque ustedes me pueden ver y escuchar, pero yo a ustedes solo los puedo leer. Y si, y si no hay nada que leer, bueno, sigamos en la tarea mientras se activan el chat, mientras vuelve el internet. Voy a seguir en la tarea mientras vuelve aquí el internet. Mientras vuelve el internet, yo sigo en la tarea. Vámonos con Virgo. Virgo, esta semana del 9 al 15. Virgo, si eres ascendente, Sol o Luna, Virgo, una semana de cuidado, una semana de cuidado. Virgo, pay attention. Aquí hay que tener cuidadito. Su planeta Virgo es Mercurio. Mercurio por esta época está muy retante en los temas de casa 7. Cuando tenemos un Mercurio en la casa 7 retrógrado, es un momento que debemos revisar asuntos legales también. ¿Cómo está la legalidad de nosotros en distintas ramas? Entonces, hay que ver asuntos legales, hay que ver asuntos de vínculos, revisar también el tema de quién está al frente, ¿no? Es como si Mercurio estuviera diciéndole a Virgo, no estás viendo todo, no estás viendo todo el cuadro. Hay partes del cuadro que no estás viendo. Aprovecha esta energía de Mercurio retrógrado, que es tu planeta regente, para que esta semana Júpiter te pueda mostrar verdaderamente cuáles son los vínculos y qué tipos de vínculos estás creando y qué tipos de vínculos se están generando ahora. Ascendentes en Virgo, soles en Virgo, también está Marte allí. Por lo general, ustedes saben que donde va transitando Marte va dejando como un tema hacer. Marte nos pide hacer. Y si tienes a Marte en la casa 7 en conjunción con el nodo, pues también nos está diciendo que nuevos vínculos aparecen, otros vínculos que se van, pero a veces Virgo pueden caer mucho con Mercurio allí y el Sol en la crítica. Entonces, Virgo, se saca como esa maestría. Saca tu maestro, tu maestra interior esta semana del 9 al 15 y trata de ver más allá de las apariencias. Trata de irte un poquitico más allá de qué es lo que está mostrando el otro. Tantos planetas en la casa 7 que es de los demás, a veces en Piscis podemos creer con este trígono de Júpiter que, wow, esto sí es lo real, o esto sí es lo que tiene que ser, o esto es lo que yo estaba esperando, como que se nos inflan mucho las expectativas, podemos decir, y en este caso el nodo sur le está pidiendo también a Virgo con los eclipses y todo el movimiento que hay a soltar viejas rutinas y viejos roles del pasado. Entonces, Virgo, ¿qué tal que estemos tropezando con la misma piedra? ¿Qué tal que simplemente estemos cambiando o reemplazando personas o reemplazando vínculos, pero todavía el proceso sigue ahí como congelado y no viéndose a través de? Eso es lo que está diciendo Mercurio retrógrado y ahora que va a estar tocando el nodo, hay que revisar mucho lo cercano, sobre todo en temas vinculares. También es una semana que le pide mayor reflexión acerca de soltar viejas ataduras o viejos temas, situaciones del pasado. Ahí va a estar el nodo norte pidiendo este trabajo para Virgo de introspección, pero sobre todo ser muy analítico como en los temas vinculares y claro, más atentos. Creo que es el signo que debe estar más atento a lo que firma o a lo que se compromete o al sí o al no que vaya a estar dando. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es como muy observadores. Esa es la palabra correcta para Virgo esta semana. Estar como muy observadores ante la grandeza de algo que pueda aparecer en relación al otro o ante la minucia y ante lo pequeño que se pueda ver la actitud del otro. Creo que hay en estos semejantes de más y de menos. Fíjense que con Mercurio es el pequeño y puedo ver la minucia y subestimar algo, y con Júpiter puedo agrandar otra cosa. Entonces, claro, un trígono le está diciendo, en este caso a Virgo esta semana, de aprender a ver como estos semejantes.
¿Qué me da esto? ¿Qué no me da lo otro? ¿Y cómo he venido reemplazando los vínculos y qué quiero llegar a tener o a vivir en el mañana? Creo que es una semana muy reflexiva frente a esto para los Virgo. ¿Hay de pronto ascendentes en Virgo, soles en Virgo, dentro de los que estamos online, que podamos como tener algún feedback aparte de esto? Que podamos leer los comentarios de pronto de Virgo, si hay algunos, soles, lunas. Libra, mientras ustedes van colocando sus comentarios, vamos para Libra del zodiaco. Libra, Libra, por fin, ya mejor. Libra, este tema de Venus, el planeta Venus para Libra le está dando opciones de vincularse distinto, nuevas alternativas, nuevas formas de vivir la vida, nuevas oportunidades en el campo laboral. Creo que Libra es uno de los signos que más está disfrutando el hacer. Casi siempre cuando hay tanta actividad en la casa 6, pues son momentos donde nosotros sentimos luz y sentimos oportunidad a través del desempeño que podemos realizar con nosotros mismos. Júpiter directo en la casa 10 nos abre la vista. Entonces creo que Libra va a ser o es un signo que esta semana, a partir de el lunes 9 hasta el domingo 15, va a tener el beneficio, porque esto es un gran beneficio tener a Júpiter en la casa 10, de ver posibilidades o de ver cosas donde no. Creo que también es un excelente momento en la casa 10 con este Júpiter, eh, de atreverse, ¿no? Cuando tenemos a Júpiter en la exaltación de la casa 10, vale la pena arriesgar. Esa es una palabra clave que le puede servir a Libra. Arriesgar en distintas situaciones, arriesgar en vínculos, arriesgar en nuevas relaciones, arriesgar en movimientos financieros. La palabra arriesgar, aplíquenla a ciertas áreas de sus vidas. Si tú eres ascendente, Sol, Luna, Libra, pues es muy propicio que ustedes lo puedan hacer. Es una semana que recompensa los retos, que recompensa también las cosas que ustedes puedan arriesgar, atreverse a hacer algo distinto. Venus en Aries también está contando una historia muy romántica y una historia de valores. ¿Qué pasa cuando el planeta regente, en este caso Venus, que es el que rige a Libra, se ocupa en el signo contrario y en la casa 7? Son momentos de mayor similitud, es como poder ver no solamente el 50% de la historia, sino estar viendo el completo, el todo. Esto empodera muchísimo a las personas Libra, es como si la vida los estuviera haciendo que vivan otras cosas distintas, están como muy introspectivos también. Son el signo que va a tener el día lunes, inician la semana con un trígono de la luna. Fíjense que la luna va a estar a 4 grados en Sagitario, haciendo un aspecto demasiado fluido a Venus. Estos aspectos astrológicos o estos trígonos entre la luna y entre Venus para un signo como Libra, ascendente o Sol, pues son excelentes oportunidades que aparecen de relacionarnos de manera distinta, viajes cortos que dejen grandes oportunidades. Entonces también hay mucho que el mandala ofrece para estas energías de aquellos que sean ascendentes, soles y luna. Cabe aclarar lo que decíamos al inicio del live, no es una generalidad, no estamos hablando de Claudia ascendente en Libra o de Pedro, de Juan o de Marcos. Para verlo al detalle, pues ahí es donde sugiero que se haga una carta, una lectura personalizada para poder mirar efectivamente en tu vida, ¿no? Pero en un marco general, tomando las posiciones que se ocupan en el mandala para esta semana del 9 al 15, nos va marcando mucha actividad en el sentido laboral, en el sentido de vínculos, en el sentido de hacerlo distinto. Yo creo que una de las mejores posiciones para Libra, por ejemplo, con todo lo que han venido cerrando, porque Libra ha sido un signo que está cerrando muchos temas, tener a Júpiter en la casa 10 pues es muy benéfico. Júpiter, por lo general, cuando está transitando en estos lugares para la 10, es ver oportunidades o formas de hacer las cosas donde ellos nunca se les hubiera imaginado. También da el famoso regalo Júpiter de esperanza, ¿no? Esto es importante en la casa 10, la esperanza, la fe, la fuerza, la puesta en escena, aprender a creer también en nosotros mismos. Creo que ese es uno de los mensajes más contundentes que puede estar haciendo Venus en Aries, porque Libra sí es uno de los signos que debes saber. Si yo no aprendo a darme mi propio valor, muchísimo menos no va a venir de afuera. Los valores personales y el tema de autoestima nunca viene de afuera. Su palabra lo dice, autoestima. O sea, es un trabajo constante,
repetitivo, cotidiano que debo estar haciendo conmigo. Entonces los temas de crecimiento personal, Libra, son muy tuyos, son muy de manera interna. Creo que ahí es bastante auspiciosa esta semana para Libra, ¿verdad? Qué raro, se cae el internet muy seguido. Hoy sábado será por Mercurio retrógrado. Se está cayendo el internet muy seguido. Mientras tanto, mientras vuelve el internet, vamos a mirar para Escorpio. Si tú eres ascendente o sol en Escorpio, vamos a mirar un poco las energías para este signo, cómo se acomoda la energía escorpiana. Escorpio, este signo sé que hay bastantes en YouTube, ascendentes, lunas en Escorpio, que tengan planetas en Escorpio, creo que es el signo o de los que más escucho o leo mensajes son de Escorpio, al igual en TikTok, creo que hay bastantes. Nosotros aquí escuchándolo, maestro, calladitos, frecuencias de amor, bueno, calladitos pero con un mensajito. Sigan calladitos pero con un mensajito. Calladitos, pero con un mensajito para que no se caiga la transmisión, porque como está tan largo el tiempo, entonces si no hay interacción del público, el algoritmo toma que no estoy, no hay nadie y se cae la transmisión. Entonces la manera de tener la conexión con internet y con la transmisión que se está haciendo, pues es a través de los comentarios, a través de lo que ustedes lo hacen. Ahora esto funciona así. Escorpio, excelente, me gusta mucho. Ay, sí, los lunas en Escorpio además. Marte acaba de liberar la zona roja, la zona de peligro. Tener a Marte en cuadratura para Escorpio es todo un reto, porque es vivir en conflicto con el yo, es vivir un poquito conflictuados con el tema. Ascendentes, soles y luna en Escorpio, lo mejor que le puede pasar es un aspecto tan favorable o algo que técnicamente se llama trígono de Marte, del nodo norte, de Mercurio y del Sol. Escorpio, esta semana del 9 al 15 tienes 4 puntos, 4 planetas que favorecen y marcan un grado de oportunidad. 5 con Júpiter directo en Cáncer que beneficia a Escorpio. Podemos decir que el signo Escorpio esta semana con la entrada de Marte en Piscis, pues ya da la fuerza y da la marcha y da muchas cosas para cerrar temas del ayer, temas dolorosos. Es uno de los signos que va a estar punteando mucho. Si tu ascendente es Escorpio o tienes la luna allí, pues enhorabuena, porque emocionalmente Escorpio va a generar la química, va a generar la química. Hay 4 áreas, específicamente 4 áreas de su vida que se activan con este tránsito, ¿no? El tema de la filosofía, el tema de los viajes, también el tema de tomar decisiones, empoderamiento. Esto de tener a Mercurio en Piscis en la casa 5, pues favorece mucho las energías escorpianas en relación al gusto, ¿no? Al gusto, al buen vivir, a recargarse con esa emocionalidad que tanto caracteriza a Escorpio. Ahora está mucho más fácil porque cuando Marte estaba en Acuario, pues esto era turbulencia y esto era de pronto el viaje así como muy movido. El hecho de que Marte entre a Piscis da también la facilidad para conectar con temas de amor, con temas de cariño, con temas de autoestima. Yo creo que es una semana que invita también a Escorpio a hacer, a producir. Si tú eres de signo ascendente o sol Escorpio, lunas en Escorpio, ustedes son esta semana los llamados al deporte. Difícilmente que te quedes quieto con tanto voltaje que hay. Este triángulo que estoy haciendo con las flechas rojas habla de moverse, habla de actividad, habla también de depurar, habla también de lecturas, de nuevas enseñanzas. Es como el universo pidiéndole a Escorpio o dándole la oportunidad del 9 al 15 para que inicie muchos programas, no solamente a nivel físico, sino también mental, a nivel de gusto, a nivel de lo que les apasiona. Cuando hay tanto planeta en la casa 5 para un signo que es tan fulminante o que es como tan de extremos, porque Escorpio es de extremos, hay que decirlo, pues esto le ayuda a que toda esa energía volcánica tenga un propósito. Otro signo que debe fijarse metas. Escorpio con Júpiter directo a partir del 11 de marzo en la casa 9, haciendo tanto aspecto de fluidez con el hacer, con el determinar y con el gusto y los placeres de la vida, que es todo lo que se estudia en la casa 5, lo más movido que vas a tener de 9 al 15, pues hazte ese plan de trabajo y poner en marcha.
Marcha, deporte, leer libros, estudiar, accionar, salir temprano, solucionar y disfrutar. Fíjense que Escorpio es un signo que le cuesta mucho disfrutar. Escorpio es un signo, uno de los signos del zodiaco que más le cuesta disfrutar los placeres de la vida es a Escorpio. Escorpio es un signo regido por dos planetas, Marte y Plutón. Y estos planetas no se caracterizan mucho por el disfrute, se caracterizan mucho por los temas ocultos, por la ciencia, por el descubrir. Es como si los escorpianos, ascendentes y soles, lunas, tuvieran una misión todo el tiempo oculta, como que los llamen a disfrutarse la vida, como que Escorpio dice, no, eso no es para mí, como que venga, disfrute, venga, relájese, venga tranquilo, tome el sol, nade, disfrute esto, haga lo otro, como que Escorpio no es tanto de estos temas, es muy de producción, es muy de transformación porque a eso vino, digamos que es su esencia. Esta semana del 9 al 15 le marca tener episodios de alegría. ¿Qué te gusta, Escorpio? ¿Qué te hace reír? La risa. Fíjense que la risa es algo muy regido por Júpiter. La risa, los beneficios que hay con la risoterapia. La casa 5 es lo que a mí me da sentido, lo que me hace sentir cómodo, lo alegre, lo bonito, lo descomplicado. Esa es la energía que está activa para ustedes a partir del 9 al 15 y ya la parte más tensa la terminaron de vivir con la salida de Marte, que estuvo haciendo como temas importantes allí en la casa anterior. Entonces creo que la tienen en un aspecto muy positivo para que Escorpio. Los leo por aquí. Exacto, mira lo que dice Marisol, me gusta eso, selectivos y muy protectores, leales. Esto es el tema con Escorpio, a veces como que se esconden demasiado, ¿no? A veces se esconden demasiado los Escorpio. ¿Qué piensan ustedes? No es un signo que le guste mucho estar así como mucho caramelo, no. Claro, cuando se entregan y demás, pues son supremamente pasionales y obviamente la energía escorpiana es muy viva, es muy de acción, es muy sentida en estas líneas, pero no es su característica. Yo creo que Escorpio tiende mucho a esto, tiende mucho como a resguardarse un poco. Liosa dice por acá, saludos desde Guanajuato, México, eres genial, un abrazo para ti, gracias. Denia, qué pregunta tan bonita, ¿qué te hace reír? Claro, es el momento, muy bien, Denia, gracias. Marisol, reírnos de ser nosotros mismos, exactamente, sí, 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 desacartonarse un poco, más ahora, ¿no? Que ahora yo he notado que en el ambiente está como muy fulminante, ¿no? Claro, y también es la energía planetaria a veces que se vuelve la energía como muy exquisita. Frecuencias de amor en TikTok, dices, es un signo muy intenso. Muy protectores, sí, estoy de acuerdo. Es traicionero, mentiroso, Escorpio. Por aquí están diciendo en TikTok que Escorpio es mentiroso, que es traicionero, que bueno, ¿por qué tan así? Cariño, me fascina su camisa. Vámonos para la arenita, sí, es que aquí en Orlando ya estamos saliendo del invierno. Esta es la última semana del 9 al 15 que tenemos invierno y vamos a recibir la primavera, pero aquí ya se siente el calorcito, aquí ya se siente la energía distinta. Aquí en TikTok, Escorpio del aguijón, es el signo del aguijón, un Sagitario. Dice por acá, le contestan, los escorpios no somos así, no somos tan así. Mira, se generó un poquito de debate. Somos apasionados e intensos, pero no con cualquier persona. Ay, esto coincido. ¿Quién lo dijo? Daniela, coincido totalmente. Apasionados e intensos, pero no con cualquier persona. Eso sí, Escorpio tiene mucho eso. ¿Ah? Yo creo, Marisol, alguien le rompió el corazón y por eso habla como desde la herida. Por eso habla como desde el dolor. Ella lo dijo con dolor por acá. Mira, son materialistas e individualistas. Chicas, uy, está fuerte con Scorpio. Uy, no pensé que Scorpio tuviera toda esa fama, tan así. Porque algo les hizo un Scorpio, yo creo. ¿Mm? Bueno, para consultas y terapias y regresiones y para Escorpio, para consultas, terapias, regresiones y sanar estos temas y tratar estos traumas, consulta privada. Esto seguramente no era el escorpión correcto. También,
A veces puede pasar. Sigamos con Sagitario. Gracias por sus comentarios. A los nuevos suscriptores del canal de YouTube, por lo general también contarles que todos los sábados nos reunimos para mirar las perspectivas de cada signo. Me gusta hacerlo en vivo, entonces algunos de ustedes van a ver esto grabado, pero usualmente lo hago en vivo, casi todo mi contenido es en vivo. No me gusta hacer cosas grabadas, sino hacerlas como así, compartir, y por eso también tomo un momento para leer los mensajes y las opiniones de los que están en este momento online acompañándome hoy sábado 7 de marzo. ¿Sí? Sagitario. Bueno, ¿qué pasa esta semana? Aquí hay que hacer paréntesis. Paréntesis con Sagitario porque el planeta regente de Sagitario es Su Majestad Júpiter, del que estuvimos hablando al inicio del live, y todos los beneficios que trae Júpiter y todo lo que mueve. Claro, para Sagitario ascendente solo Luna es importantísimo el movimiento de su planeta regente. Y ya se pone directo este gigantesco, se empieza a mover Júpiter. Sagitario, entras a partir del 9 esta semana. Júpiter técnicamente se pone directo el 11. A partir del 11 de marzo, mis estimados Sagitario, luz verde, empiezan a sentir esa fuerza, ese fogonazo. De por sí que Sagitario tiene una gran responsabilidad en este planeta, que es ser visionario, es la conciencia colectiva. Los Sagitario por eso son tan abiertos, tan expansivos. No es un signo tan conformista. Sagitario siempre está mirando un poco más allá, le gusta alcanzar las metas, y Sagitario siempre siente que vale la pena arriesgar más, hacer más, que siempre hay más por conquistar. Bueno, pues esta es una semana donde el hecho de que esto se ponga directo les permite salir de muchos conflictos. Cuando Júpiter está en la casa 8, después de haber retrogradado, ya da luz verde para revivir. Está próximo Sagitario a vivir algo que astrológicamente se llama la resurrección, o el proceso, en este caso, de la metamorfosis. Lo que está haciendo Júpiter, o lo que ha venido haciendo los meses anteriores para Sagitario, es metamorfoseando otra estructura, otro yo, algo diferente, mostrarle a Sagitario unas formas distintas de vivir la vida, de relacionarse con otros en general. Próximo a entrar a los primeros grados de Leo. Este es el año también de Sagitario. Fíjense que cuando Júpiter está directo, y sobre todo en los signos de Aries o de Leo, beneficia mucho más lo que ustedes puedan hacer. Aprovechen toda esta energía que les da Saturno y que les da Neptuno, que les trae Venus también con el romance y lo libidoso que pueda estar Sagitario, para entregarse más profundamente a las mieles del amor, a creer un poco más también en otras posibilidades de hacer las cosas. Creo que es un signo que va a estar muy espiritual, va a estar muy conectado. Esta semana le otorga mucha sabiduría a Sagitario para poder tomar decisiones que antes de pronto estaba dudoso o pensativo. Además va a tener el día lunes, finalizar, el día que empezamos esta nueva semana, tienen dos planetas, en este caso la luna negra y la luna normal, en plena conjunción ahí en su signo casa 1, haciendo la transformación del yo, dando muerte a viejas versiones. Sagitario es un signo que este año va a tener logros, pero después de julio. Pero hasta ahora, el tema de que se ponga Júpiter directo le muestra una cara distinta de la vida. Si eres ascendente Sol Luna, piensa hacia afuera, piensa también en planes a futuro, a proyecto. No les queda difícil a Sagitario pensar en 2, 3, 5 años adelante, es algo que no les cuesta trabajo, por el contrario, es una de las áreas más fluidas para Sagitario. Ahora más que nunca tienes oportunidad para darte a conocer, para hacer cosas distintas. Creo que es una manera muy bonita de recibir esta semana. Algo clave, el mejor día de la semana que va a tener es el 15, justo al terminar. El mejor momento que va a tener Sagitario es a los días 15. ¿Por qué? Porque es cuando el Sol va a estar más cerca de Aries, iluminando todas aquellas áreas pendientes. Entonces ya viene tu momento. Yo sé que ha sido tiempos difíciles para este signo Sagitario. La gran ventaja es que Urano también se prepara para entrar a modificar una cantidad de planes y proyectos. Con esta posición de Júpiter en Cáncer y todo esto directo para Sagitario, eh, claro, planeen su vida, planeen viajes, hagan cosas, atrévanse también a iniciar proyectos, cosas nuevas, pero de todas formas va a haber mucha facilidad. Si miramos a Sagitario en los próximos meses, no solamente la semana del 9 al 15,
Son apenas los cimientos, empezar a colocar lo que la vida trae para ustedes. Van a tener un año demasiado destacado y esto, la carrera comienza el 11 de marzo, o sea, este miércoles. Marte, bueno, quizás lo que puede llegar a aguar un poquito la fiesta esta semana es la energía de Marte ahí, que puedes sí decirle a Sagitario, hey, date cuenta qué cosas estoy usurpando, cuál es el piso que no te pertenece, en qué áreas no deberías estar. Cuando Marte le hace un aspecto tenso desde la casa 4 a Sagitario, lo está invitando también a movilizar temas de espacio, a hacer revisiones de cómo lo venías haciendo y a fijar un poquito también una línea de familia distinta. ¿Cuál es tu familia? Hazte esa pregunta, Sagitario. ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál es tu núcleo? ¿Con quién cuentas? ¿Con quién no cuentas? ¿De dónde te debes desprender? ¿Qué edad tienes? Hacer como todo este balance, ¿no? Es también lo que está pidiendo un poco Marte en la casa 4, mirar mamá, papá, hermanos, ¿realmente vale la pena seguir haciendo esto de esta manera o no? Como cuestionarse mucho eso. De todas formas, hay un ambiente mucho más energético para ustedes que la semana pasada, ¿no? El simple hecho ya de entrar en una fase de directa ya les cambia el panorama, ya es algo distinto. Vamos a mirar para Capricornio, si hay Capricornios de ascendente o en este caso Capricornios que puedan ser de signo solar o personas que tengan luna en Capricornio. Voy a colocarlo por aquí. Es una semana, ya lo hemos dicho, que Capricornio está cambiando muchas estructuras, está cambiando muchos temas de su vida, en eso los tiene entretenidos Saturno. Pero ¿qué es lo nuevo para Capricornio del 9 al 15? Júpiter se pone directo en la casa 7. Muy buen momento para alianzas, sociedades, para hacer temas en común, para hacer temas Capricornio con otras personas. Si Júpiter está en la casa 7, en cáncer, pues hay que mirar qué es lo que muestra la zona cáncer de tu vida, ¿sí? Por lo general, cuando Júpiter empieza a moverse directo en la casa 7, ofrece oportunidades para aliar, sociedades, mirar temas de al frente. Ahora mismo Capricornio es un signo que no tiene gran influencia o no tiene gran tema ahora mismo un planeta que esté pasando por allí, solo Júpiter que le muestra algo de ver al frente, ¿no? Capricornio tiende muchas veces a ser más solitario. Capricornio es el signo de la soledad. Ascendentes y soles Capricornio muchas veces prefieren hacer como los temas ellos solos o ir a la montaña solos. Esta semana Júpiter directo les ofrece también oportunidad de hacer algo con cáncer, hacer algo en la casa 7 con otros, con las comunidades, hacer algo con otras personas, entregarse a proyectos distintos, dado que Saturno invita a mirar una estructura diferente, un piso distinto también que puedan hacer. ¿Qué vale la pena que Capricornio se permita esto? Lo mismo, es otro signo que debe estar revisando con Marte en la casa 3, asuntos de documentos, asuntos legales. Mercurio también está diciendo que hay algunos temas que están pendientes del ayer, que hay que empezar a resolver, a darle un poquito más de solución a esto. Hay un aspecto demasiado fluido en la casa 5 para disfrutar también de la vida con Urano que está haciendo sus movimientos hacia la casa 6. Recuerden que Urano ya está directo y esto también beneficia mucho las energías que Capricornio pueda tener, pero quizás el epicentro o uno de los temas más movidos es vincularse y hacer planes con otros. Creo que es una excelente semana para que Capricornio, con este trígono que van a estar teniendo entre Mercurio, porque es Mercurio desde la casa 3, en trígono con Júpiter en la casa 7, esto es ponerme de acuerdo con otras personas para realizar algo grande, para realizar algo muy jupiterino, mirar temas también de pareja, mirar temas de oportunidad con el otro. Creo que es una excelente semana para hacer lo que le encanta a Capricornio, mirar prospectivas, mirar temas de agenda, temas de qué vamos a hacer en la casa 3, cómo lo puedo hacer, cómo podemos unir fuerzas, hacer algo con otras personas. Creo que es el mejor ambiente, el mejor clima energético que pueden tener del 9 al 15, aprovechando también lo saturnino que está allí. Pensar en grupo, pensar en juntos, pensar en hacer algo más, más en comunidad, también esto le va a funcionar muy bien. Bueno, vámonos con Acuario, Acuario del zodiaco.
Acuarios, casi no hay acuarios en YouTube. Yo creo que es el signo que menos hay, Acuario. Bueno, aunque aquí ahorita Acuario, como tienen tanto movimiento, son un signo que están. Vamos a ver cómo trabaja este Júpiter para las personas del signo Acuario, ascendentes. Si tú eres ascendente en Acuario o Sol Acuario, Júpiter en casa 6. Bueno, esto genera espacios y genera ambientes de realización emocional, valores. Es algo que beneficia. Yo les contaba al inicio del programa que el hecho de que Júpiter se ponga directo de todas maneras es un gran benefactor para todos los signos del zodiaco, no solamente para unos pocos, que a uno les va a influir mucho más, pero para otros va a ser como más marcado, ¿no? Unos van a tener mayor fortaleza en esto, otros un poco menor. Acuario revisa del 9 al 15 los temas económicos, los temas de inversiones, los temas de trabajo. Es una semana para hacer más conciencia acerca de temas que puedas mover en relación de actividad. Es una semana que le está pidiendo a Acuario trabajar en temas de performance, temas de cambios, temas de salud. Por lo general, Júpiter en Cáncer directo en la casa 6 le está diciendo a Acuario que sería muy bueno ocuparse de la salud, ocuparse de los temas pendientes en cuanto a energías, por ejemplo, de peso, sobrepeso, que está bien, que está mal. Júpiter también nos ayuda mucho, nos invita como a ser más reflexivos acerca de mis hábitos, cómo te estás alimentando, cómo estás comiendo. Júpiter también en Cáncer pide ser un poco más flexible con el tema del matriarcado cuando está así en oposición o cuando tiene estos aspectos, en este caso hacia Mercurio en la casa 2. Es un buen momento para que Acuario se ocupe de los pendientes físicos, pendientes de nutrición, pendientes del hígado, el estómago, la nutrición emocional, porque esto se está dando también en signos de agua. ¿Cómo te estás atendiendo? Esa es la pregunta quizás con este aspecto para del 9 al 15 para Acuario. ¿Cómo te estás atendiendo en tus temas muy personales, en tus temas muy vinculares? ¿Cómo está funcionando tu avatar? ¿Qué es lo que no, qué necesita ser reparado? Fíjense que a veces hay momentos que vamos por la vida como muy derecho y dando por sentado de que el cuerpo no necesita reparaciones. Y finalmente es un aspecto que invita a Acuario a mirar temas de esto, ¿no? Temas del peso, temas hormonales, cómo puedo estar mejor, temas de piel. Recordando siempre que la casa 2 o cuando hablamos o mencionamos estos aspectos hacia la energía de la 2 no solamente está hablando del dinero o solamente de las posesiones, que a veces creemos que únicamente el tema de la 2 es hablar de las posesiones y ya. Antes de hablar de la casa, del carro, del dinero, pues debemos hablar del cuerpo. Por eso es una semana para que Acuario atienda más su salud, mire más los temas de cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan estas energías. Hay dos planetas que rigen Acuario. Uno es Saturno y el otro es Urano. Urano es quizás la piedra en el zapato en este momento y está terminando de hacer algunos ajustes y algunas programaciones y lo mejor que puede hacer Acuario esta semana es atreverse a cambiar las estructuras rígidas de pensamiento. Voy a dar una frase que le puede sonar mucho a varios ascendentes y a varios soles en Acuario, lunas. Si tú miras el pasado, revisa con Saturno en la casa 3 cómo te has caído en el pasado, cómo te caíste. Porque revisando y haciendo conciencia de cómo te caíste en el pasado, vas a aprender cómo levantarte hoy. Si no revisas cómo fueron las caídas anteriores, si las ignoras, las caídas anteriores, altas tendencias a que en este presente vuelva a caer o vuelva a tropezar de la misma manera. Y pueda con este Plutón, ¿sí? Pueda que con este Plutón en Acuario se sienta o se perciba la sensación de muerte y que esto es terrible lo que me está pasando. ¿Y qué tal si no se está aprendiendo la lección? Eso es lo que dice Saturno en la casa 3 junto con Neptuno, Venus y Quirón. Toda esta influencia planetaria en la casa 3 invita a ser muy reflexivo Acuario. Esto no significa que no le estés haciendo bien. Muy posiblemente algunos acuarios estén cambiando de dieta, muy posiblemente algunos ascendentes o soles en Acuario
ya no comen de la misma manera, han atendido su salud o están actualmente atendiendo su salud, lo cual es benéfico porque ya están entrando en esta resonancia vibracional que pide Plutón allí, pero muy posiblemente a algunos acuarios les esté costando una palabrita que a veces no es tan amiga de ellos, disciplina. Y desafortunadamente la disciplina no vale solamente un día, la disciplina no vale solamente un fin de semana. La disciplina, como nos la enseña Saturno en la casa 3, es constante, es diaria, es repetitiva, debe convertirse en un hábito, debe ser parte de mi vida. De nada sirve, Acuario, que seas disciplinado con algo una semana o un día si no tienes la capacidad de sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que está haciendo Saturno, Neptuno, Venus y Quirón en la casa 3, amalgamando y estructurando la cabecita, la mente de Acuario y diciendo, a ver, todo este relajo que tenemos en la mente, todo este relajo y toda esta forma de pensar, hay que cada loro en su estaca, cada niño con su boleta, cada pasajero con su maleta. Aprende a darle orden, estructura a tu mente para que no enloquezcas con Plutón allí. Porque con Plutón en Acuario cualquiera se enloquece. Bueno, donde está Plutón en el ascendente es para sentirse muchas veces fragmentado. Entonces, la manera Acuario esta semana te está invitando como que, a ver, organicemos la mente por colores, separemos estos temas emocionales, vamos como dándole estructura y forma. Eso es lo que pide Saturno, que es tu planeta regente. Para los que no sabían, uno de los planetas regentes de Acuario es Saturno y el otro es Urano, ¿sí? El uno es el serio y el otro es el loco. Entonces Acuario está como, pueda que hayan muchos Acuarios supremamente organizados y teniendo como todo al orden, o pueda que hayan muchos Acuarios a lo uraniano, a lo que venga, como venga, y ahí es donde está la energía por acá. Bueno, creo levemente que se cayó el internet otra vez. Mientras el internet vuelve en TikTok, en Instagram y en YouTube, vamos a seguir con Pisces. Mientras el internet vuelve, parece que no hay transmisión. Sí, creo que se cayó la transmisión. A veces se cae la transmisión, ¿no? A veces se cae. ¿Qué pasa? A ver. En TikTok, hay vida en TikTok, hay vida en YouTube, hay vida por ahí. Pisces del zodiaco. Qué bueno, la astrología es divina. Qué bueno que Piscis es el último. Imagínense donde Aries fuera el último. No, nunca ningún Aries escucharía el horóscopo. Vamos a cambiar de color. Si Aries fuera el último del zodiaco, ningún Aries escucharía nunca un horóscopo. Qué bueno que Piscis es el último que tiene la paciencia. Imagínate, Piscis. Imagínate, Piscis. No. Piscis, Piscis, Piscis. Hay dos planetas regentes de Piscis. Uno de ellos, uno de los planetas regentes de Piscis, claramente Júpiter, y el otro planeta regente de Piscis es Neptuno. Si nosotros vemos qué está pasando con Neptuno y Júpiter para hablar de Piscis y cómo viene esta semana, de las primeras cosas que debemos resaltar Piscis, genial. Ya Piscis, todos mis créditos para Piscis. Valió la espera, no solamente de este live, sino que valió la espera de sus vidas, de lo que vienen haciendo en sus vidas. Hay algo que se requiere que pase por la vida de nosotros para arrancar, y ese se llama Marte. Marte acabó de entrar a Piscis, que no se dejen creer que esto es negativo, no, esto es muy positivo para Piscis, porque Piscis necesitaba como ese empujoncito, Piscis necesitaba como esa fuerza. Piscis ya sabe de qué venía su vida. Es muy difícil porque si hay algo que le sobra a Piscis es la intuición. Una persona ascendente en Piscis y Sol Piscis, en el fondo de su ser saben que está. La mayoría. Es muy difícil que un Piscis no sepa en qué está. Ellos de por sí tienen una intuición bárbara. Ahora, el Sol en Piscis, Mercurio retrogradando, el nodo norte en Piscis y por si fuera poco Marte que acabó de ingresar a Piscis, esto es un volcán. Entonces Piscis ya no es un pececito golfi nadando en el acuario. Ahora Piscis está en modo aleta de tiburón, porque este Marte en Piscis es la aleta del tiburón, que es muy distinto. Ahora Piscis está mostrando el diente. Piscis, una semana que no la debes desaprovechar. Piscis, conéctate con esa fuerza, con esa energía y muestra esa garra que tienes, Piscis.
uno de los aspectos más fluidos que tiene Piscis es este trígono, un trígono entre Júpiter y Mercurio en la casa uno. Acabó el tiempo de la introspección, acabó el tiempo de estar ahí como invernando, y de hecho nos queda la última semana aquí en el hemisferio norte de invernar y vamos a pasar ya a la primavera, donde todo sale, donde aparece todo, todo se empieza a mover distinto, los eclipses que tenían que pasar por Piscis ya pasaron, el muerto que había que enterrar ya se enterró. Ya lo que está, está y lo que quedó, quedó. Con estas cuentas, ahora con ese Marte de tu lado, pues Marte le está diciendo a Piscis, go ahead, ve a la cabeza. Es el momento de empezar y tienes toda la facilidad y tienes todo el tiempo y tienes la diplomacia. Es una semana donde Piscis, todo eso que venía generando la introspección del pasado y como que esos momenticos que se dieron para atenuar y para revisar, ya ocurrió. Ahora es el momento de poner en marcha. Marte le da mucha fuerza al signo de Piscis para que pueda navegar las aguas y salir de donde se encontraba o donde se sentía o se percibía estancado, atorado o bloqueado. Este tema de que su planeta regente, que es Júpiter, se ponga directo en la casa 5, pues también está dando luz verde para iniciar los cimientos de lo que ustedes venían construyendo y que de pronto antes no se había podido, y no porque no hubieran o no se dieran las condiciones, sino muchas veces Piscis se toma su tiempo. Muchas veces Piscis dice, bueno, esto sé que lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer en determinado momento. ¿Por qué? Ni ellos mismos saben. Muchas veces tú le preguntas a Piscis, ¿y por qué estás esperando tanto? No sé, mi intuición, no sé, yo siento que es mi intuición, siento que algo dentro de mí me dice que todavía no es el momento, pero lo voy a hacer en tal fecha. Con la entrada de Marte en su signo, pues ese momento ya ha llegado. También esto puede llegar a volverse muy conflictivo, ¿no? Porque por donde va pasando Marte también se hace como ese tema de, ¿será que sí o será que mejor sigo esperando? Es una semana de atreverse, Piscis, es una semana de dar ya ese paso. Marte está diciendo que ya lo puedes hacer muchas cosas. También hay que revisar los temas de valores. Fíjense que Neptuno, entrando a la casa 2 con Saturno, le pide también mucho a Piscis de cuánto vales ahora. Con todo lo que quedó, con todo lo que fueron los eclipses y con todo lo que ya pasó, ¿cuál es la parte fina tuya? ¿Cuál es la parte espiritual que vas a mostrarle al mundo? Piscis es uno de los signos que esta semana está siendo llamado de manera universal con Júpiter directo a mostrar la espiritualidad, a mostrar qué quedó de esa metamorfosis y quiénes son ustedes. No es un signo que la vida le esté pidiendo o que Saturno o Neptuno le esté pidiendo tanto a través de la profesión, sino más acerca de la persona. ¿Qué hay y qué quedó después de la persona? ¿Cómo viviste todos estos procesos de introspección y cómo puedes compartir de manera colectiva, no tanto desde la profesión, desde el cartón, desde, sabes, desde el título, sino por el contrario, desde la parte humana? ¿Cómo conectas a través de la parte humana y cómo haces ese ejercicio con los demás? Si eres ascendente en Piscis, Sol Piscis, ahora la vida te está pidiendo llevar eso con otras personas. Uno de los propósitos de Piscis es justamente dejarse caer, ¿no? Fusionarse con los demás. Piscis necesita público, Piscis necesita cardumen, Piscis necesita sentirse que pertenece a una manada, que pertenece a un grupo, que hace parte de todo un océano y que su vida tenga sentido. Ahora este aspecto entre la mente, entre la energía, entre el universo, entre la capacidad de accionar, es donde más el universo les está pidiendo que hagan uso de todos los recursos, del cuerpo, de las emociones, de la mente, del aire, de su espíritu, que se vean como un todo, como una parte integral y no tanto desde lo profesional, no queriendo decir que lo profesional no interese, obviamente sí, pero más desde la parte humana, más desde el ser humano que ha vivido estos procesos y cómo lo ha sacado. ¿Qué tal si te vas a lo humano, Piscis? ¿Qué tal si aprovechas ese Marte y te vas a la sangre? ¿Qué tal si aprovechas a Saturno y Neptuno que están en la casa 2 y tomas como valor principal lo que ha sido para ti las experiencias y los aprendizajes del ayer? Y no tanto irme a que si soy psicólogo, irme a que si soy astrólogo, irme a que si soy médico, que si soy ingeniero, no tanto la profesión, sino más hacia lo humano. Bueno, ¿y a mí qué me queda de todo esto que he vivido? ¿Qué pasó después de este cierre? ¿Qué pasó de acá? Y eso es un valor, eso es lo que está mostrando Neptuno, los planetas y las posiciones como se ubican para esta semana del lunes 9 hasta el domingo 15.
para ustedes piscianos. Y claro, el que lleva la batuta, Júpiter, que está directo, y esto beneficia mucho para que ustedes lo hagan de esa manera. Creo que es otro de los signos que va a estar punteando bastante, bastante fuerte con esos temas que tienen acá. ¿Mm? Hay Piscis en el público. Yo sé que por lo menos en YouTube hay bastantes Piscis que puedan haber en el público. Piscis en el público, bueno, recordarles una vez más que vamos a tener nuestro encuentro en Ciudad de México, en las pirámides de Teotihuacán. Voy a estar haciendo un desplazamiento, un viaje, un encuentro, un retiro para ir justamente a la pirámide del Sol en Teotihuacán y esto va a ser el día viernes y sábado 22 y 23 de mayo. ¿Por qué? Porque ese fin de semana, ese 22 y 23 de mayo, vamos a tener la entrada del Sol en Géminis haciendo conjunción con Urano y un aspecto trígono a Plutón en Acuario. Traducción de esto. Es un momento oportuno para recibir la influencia uraniana. ¿Qué significa la influencia uraniana? Los nuevos códigos de aprendizajes que tiene el universo para nosotros. Este trígono nunca lo hemos tenido, esta alineación planetaria entre Urano y Plutón, ninguno de los que estamos vivos hemos vivido, hemos estado vivos para vivir y presenciar esto. Claramente es un tránsito que se ha dado y la última vez que se dio hace más de 200 años. Lo vamos a tener este 22 y 23 de mayo y por eso elegí que fuera en una de las antenas más representativas de América, como lo es la pirámide del Sol, porque justamente ese fin de semana entra el Sol en Géminis. Entonces de ahí que vamos a hacer una meditación especial de manera presencial allá, en la cima de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Esto es como a hora y media, 2 horas de Ciudad de México. Ya lo he hecho muchas veces, allá la energía es fascinante y en esta oportunidad con todos ustedes, cordialmente invitados, encuentran toda la información en mi página web www.Javier Aragón, astrólogo holístico, o en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en las distintas redes ustedes pueden enviar mensaje o ahí en la página van a encontrar esta imagen que estoy compartiendo acá y ahí van a ver todos los detalles, toda la temática, qué vamos a hacer el día viernes 22, qué vamos a estar haciendo el sábado 23, dónde nos vamos a reunir, todo lo que incluye y etcétera. Aquí están todos los detalles para que ustedes lo puedan ir mirando. Esto va a ser, recuerden, en mayo, entonces todavía tienen tiempo para que vayan separando sus cupos. Hay límite de cupos, cabe aclarar, porque obviamente no podemos ir 200 personas allá ni 100, hay límite de cupos. Entonces también para que ustedes se vayan programando y cuando ya lleguemos al límite de cupos, pues vamos a cerrar para que no lo dejen para última hora. Vamos a hacer esta misma meditación, la vamos a hacer allá y qué rico poder estar recibiendo en comunidad justo esta alineación planetaria entre Urano y Plutón y con la entrada del Sol en Géminis, que es una energía muy de aire. Claramente nos pide aterrizar a la materia los nuevos códigos que recibimos, porque esto va a estar abierto para todo el planeta. Entonces, ya lo saben, para que vayan separando sus lugares, sus cupos y nos vemos allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz sábado para todos. Estamos en una nueva semana que nos invita, pues claro, otros desafíos. Aprovechemos este Júpiter directo que viene en Cáncer a enseñarnos, a empoderarnos, a darnos más esa fuerza y esa fe de que siempre es bueno pensar en que todo lo que está pasando es necesario que ocurra. Los seres humanos no vivimos cosas al azar. Lo que pasa es porque se requiere que pase. Si no, no pasaría. Si no, no nos correspondería. Todo lo que vivimos en nuestra vida colectiva y de manera personal, claramente que debe pasar. A veces no nos gusta, a veces quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero no es lo que queramos desde el punto de vista egoico. Algunas cosas sí. Ahora el mundo nos ofrece confiar y saber que lo que está pasando nos va a llevar a estar mejor que lo que estamos hoy. Un excelente fin de semana, un abrazo para todos. Queda colgado en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan repetir signo a signo, para que ustedes lo puedan ver, los que están acá en TikTok. Gracias por su compañía, gracias por quedarse, gracias Marisol por siempre estar acá con nosotros. Las vivencias son milagros, gracias a Denia también por sus comentarios. Un abrazote, los abrazo con alma a todos. Ya no se caiga, saludos a la comunidad. Un abrazo para todos. Hay que entrenar físicamente, maestro, también con tanta energía que hay con ese Júpiter. Hay que hacerlo, claro, hay que entregarse también a eso. Muy bien, a los que están en TikTok, gracias. Javier, eres un genio, un abrazo, gracias también.
Por acá, aquí estoy, transmisión, caído, será emocionalmente, sí, gracias, gracias, saludos. Abrazote, que tengan el mejor de los fines de semana para sus vidas, pásenla rico, disfruten. Nos vemos muy seguramente mañana con otro tema que vamos a vivir. Un